Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 27 de febrero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, un poco brumosa aquí en Isabela, nuestro pueblo, pero estamos muy contentos, muy agradecidos de que el Señor nos permita abrir los ojos a un nuevo día. Fíjate que en esta mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque reconocemos que vivimos tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales nosotros, si nos desconectamos de la palabra, podemos perder nuestra fe, nuestra salvación, y es necesario que nosotros mantengamos nuestras posturas muy firmes en el Señor, porque reconocemos que las fuerzas no vienen de nosotros. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional en esta mañana, un poco brumosa, un poco nublada, pero agradecidos igual, porque el Señor ha sido bueno y nos ha permitido despertar a un nuevo día. Fíjate que en esta mañana uno de nuestros propósitos es compartir una palabra, porque en medio de tantas voces, en medio de tantas situaciones que sabemos que pueden tocar a nuestra vida para desconcertarnos, para sacarnos tal vez del enfoque que tenemos, nosotros se nos hace urgente conectarnos a la palabra. Así que en esta hermosa mañana, como todos los días, yo te invito a que presentemos juntos este espacio. Las redes sociales son mal utilizadas. Sabemos que muchas personas que tenemos dentro de nuestros contactos necesitan conocer que hoy es el día de salvación, que hoy es el día que Dios ha hecho para que nos arreglemos, para que busquemos al Señor como nunca. Así que en este día yo te invito que compartas este en vivo con tus contactos para que lleguen a más vidas. Así que en esta hermosa mañana vamos a orar. Padre, te adoramos y te damos las gracias en esta mañana. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Padre, porque a ti te ha placido darnos la vida, Padre, porque a ti te ha placido darnos un nuevo día. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo te doy gracias por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que bendigas a mis hermanas, Padre Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yadira Lugo, mi hermano José Luis Torres, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, oh Padre, mi hermano David Muñiz, oh Padre Javier Rodríguez. Padre, gracias por cada vida, mi hermano Arcelio Rodríguez. Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada vida que nos acompaña en esta mañana. Permite que sea tu palabra la que toque el corazón de alguien, que como buena tierra pueda recibir tu palabra y fructificar. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, la palabra que vamos a compartir es una palabra muy hermosa, pero quisiéramos hacer el enfoque con relación al Espíritu Santo. Fíjate que vamos a leer en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Fíjate que quiero que prestemos atención a unas características que van muy a tono con nuestros días. Fíjate, dice la palabra del Señor en la Reina Valera, capítulo 25 de Mateo, versos del 1 al 13. Dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de esas muchachas serán previsoras y 5 descuidadas. Las descuidadas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite, mas las previsoras tomaron aceite en sus alcuzas juntamente con las lámparas, y como el novio tardaba, cabeceaban todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las previsoras respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor será que vayáis a la tienda a comprároslo. Pero mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta.
Después llegaron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate que la palabra del Señor nos habla de una comparación que se describe en un género literario llamado parábola. Fíjate que las parábolas no es otra cosa que una comparación. Y era una comparación de algo que ellos podían conocer, de algo que ellos estaban familiarizados. Pero Jesús, teniendo la sabiduría de querer expresar el mensaje a estas personas, dice la Escritura que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Fíjate que la palabra nos habla que nosotros tenemos en nuestras vidas, somos comparados a las lámparas, somos comparados a ese artefacto que usamos para iluminar y somos comparados porque dentro de ese combustible que enciende nuestra lámpara, Dios te bendiga, Javier, acababa de saludarte, buenos días. Fíjate que una de esas lámparas, esas comparaciones conocidas como parábolas, Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versos del 1 al 13. Y hemos dicho en la palabra del Señor que las parábolas son comparaciones de cosas que ellos estaban acostumbrados a ver y a conocer. Y Jesús, aprovechando su mensaje, comienza a presentarles el reino. Recordamos que Jesús tenía un tiempo planificado para él hacer que sus discípulos pudieran entender muy claro la visión, el mensaje de los discípulos en el legado que Jesús quería que ellos predicaran, era el mensaje del reino. Fíjate que aunque el pueblo de Israel estaba esperando, expectante, un libertador, que era lo que ellos tal vez creían que necesitaban, Jesús estaba mostrándoles que venía a presentarles un reino. Fíjate que en nuestro tiempo también nosotros necesitamos ser advertidos que estamos viviendo dentro de un reino que en este momento Jesús está operando en algunos corazones. A pesar de que Él murió por toda la humanidad, sabemos que no gobierna en todas las vidas, no porque no lo pueda hacer, sino porque el Señor ha trazado un plan. Y el plan que Él ha trazado es que el hombre y la mujer puedan reconocer su dependencia entera del cielo. Pero fíjate que esa entera dependencia del cielo necesitará ser que tengas la revelación de lo que eres en Cristo. De aquello, Dios te bendiga, Maida, buenos días. Buenos días, Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Estamos conversando la palabra en la parábola de las 10 vírgenes. Y fíjate que hablando de la parábola de las 10 vírgenes, hemos dicho que las 10 eran iglesia, que las 10 tenían una labor, las 10 eran vírgenes, las 10 estaban designadas a ellas esperar por el novio, pero dice la palabra que 5 de ellas estaban conectadas, estaban muy a tono con lo que estaban viviendo, estaban muy relacionadas con aquel artefacto que traían en sus manos, que era una lámpara. Ellas sabían que esas lámparas tenían que estar encendidas. Dios te bendiga, Joel, buenos días. Las lámparas estaban haciendo su función, las lámparas estaban encendidas. Ellas, las 10, tenían sus lámparas encendidas. Y esto me hace pensar que nosotros en este tiempo también tenemos la necesidad de mantener unas lámparas encendidas. Fíjate que las lámparas encendidas son sinónimo de una conexión con el Espíritu Santo. Pero fíjate que esa conexión con el Espíritu Santo solamente se da en aquellos corazones que tienen la revelación de la palabra del Señor, que reconocen que nacer de nuevo implicará que tienes que morir a tu yo, a una vida terrenal. Tal vez en la vida natural puede ser que tal vez tú te encuentres atraído por algunas áreas
de este mundo, pero yo quiero decirte que esa tentación, esa atracción que te lleva a practicar el pecado, que te lleva tal vez a estar desconectado del cielo, es lo mismo que estas vírgenes. Eran 10 vírgenes que tenían lámparas en sus manos, y esto me hace pensar que en este tiempo hay muchas personas que cargan una Biblia, hay personas que tienen el conocimiento de la palabra, y a pesar de que lo tienen, sus lámparas están encendidas, porque la gente puede ver que tienen el conocimiento. Pero fíjate que hay una diferencia entre ser una virgen prudente y una insensata. Es que aunque las 10 tenían el combustible para mantener encendida la llama, unas tuvieron la previsión de reconocer que había que comprar el aceite, que había que comprar sin dinero y sin precio vino y leche, como dice Isaías. Es que es necesario que nosotros tomemos la previsión correcta de comprar ese aceite en el momento que nosotros sabemos que nuestras lámparas van a necesitar de un refill de ese aceite. Fíjate que eso demandará que nosotros entendamos que somos vasos de honra, que a Dios le tuvo el placer, el honor de llamarnos un día y hacernos entender que fuera de la visión de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Fíjate que dice la palabra que estas 10 vírgenes todas poseían en sus manos unas lámparas que estaban encendidas las 10. Pero la palabra nos exhorta a que habían de estas 10, habían 5 que eran prudentes, que se mantenían conectadas, que sabían que ese aceite no era eterno, que tendrían que comprar más suplido del aceite. Y esto llama mi atención porque también en nuestro tiempo tenemos personas ejecutando la función de lámpara, pero probablemente no están tomando la previsión correcta de entender que ese aceite es necesario que tengas más, porque llegará el momento que tu lámpara se va a apagar, y es necesario que nosotros encontremos en el Señor esa conexión que simplemente abre tus sentidos, que esa te da un sentido de urgencia, te hace entender que tú no naciste por accidente, tampoco por casualidad, que en tu vida hay propósito. Y eso es lo que trata de decirte la palabra. Dice la Escritura que las vírgenes representaban la vida. Fíjate que los creyentes, quienes son el pueblo, en este momento los creyentes tenemos ese reino que compartimos donde quiera que nosotros vamos. Pero fíjate, trata de un carácter, y es que de las 10, 5 eran prudentes y sabían que necesitarían tener más suplido de ese aceite. Fíjate que nuestro espíritu es esa conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Fíjate que fuera de Cristo, nuestro espíritu está lleno tal vez de cultura, está lleno de conocimiento, tal vez de estudios, de títulos universitarios, pero no es hasta que nosotros somos tocados por el Espíritu Santo que nos damos cuenta que su palabra siempre ha estado frente a nosotros, para que nosotros veamos nuestra imagen y nos veamos que fuera del espejo religioso, probablemente ante el espejo religioso tú estás correctamente bien, has cumplido todos los mandamientos, has seguido todas las instrucciones, pero la palabra del Señor nos manda a nacer de nuevo. Y fíjate que en esta porción de Mateo 25, donde hablamos de aquella parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes, estamos diciendo que las 10 eran iglesia, las 10 tenían las lámparas encendidas, solo que de esas 10, 5 sabían que se iban a quedar sin el aceite, 5 sabían que cuando se fueran apagando las lámparas, si no había el aceite, no iban a poder funcionar. Y esto me llama la atención porque en el tiempo que vivimos también nosotros necesitamos
entender que tenemos que tener ese repuesto, ese aceite de más. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estamos conversando la palabra en Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13, y hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que reconocer que las 10 tenían una lámpara encendida, que las 10 estaban dando testimonio, pero esto me habla de que hay personas que en medio de nuestras vidas como hermanos en Cristo, en la comunidad de fe, probablemente tienen una lámpara en sus manos, pero no han tomado con más diligencia el tener el abasto de aceite que se requiere, porque va a llegar el momento que esa lámpara se te va a apagar. Va a llegar el momento donde tantas situaciones van a hacer que vaya opacando la luz que tienes en esa lámpara. Y es que nosotros, como vírgenes prudentes, tenemos que entender que el enemigo conspira para que tú no tomes esa previsión, para que tú salgas a alumbrar con poco combustible y no puedas ejercer tu labor. Fíjate que el Señor nos deja bien claro que las 10 estaban funcionando con sus lámparas encendidas, pero 5 de ellas tomaron del aceite extra, que son esa temporada que nosotros nos preparamos delante del Señor para nosotros poder resistir los momentos de ataque que llegan a nuestra vida, porque sabemos que a todos nos llega la hora 12. Fíjate que Mateo, expresándole al pueblo, expresándole a ellos de una manera muy sutil, de una manera muy especial, vemos que mediante las parábolas Jesús le hace saber que las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas en sus manos, pero de esas 10, 5 eran insensatas. Y eso me habla que a pesar de que todos hemos sido llamados a expresar el testimonio de Jesús en nuestra vida, probablemente cuando se te acabe el combustible se te irá apagando la lámpara y ya no estarás funcionando como tienes que funcionar. Es por esa razón que nosotros tenemos que reconocer que hoy somos unas vasijas de barro con un tesoro por dentro, y que se hace necesario que nos mantengamos conectados a la palabra. Fíjate que estar conectados a la palabra demandará que nosotros todos los días nos enganchemos en la cruz de Cristo para reconocer que nosotros dependemos enteramente del cielo. Fíjate que dice la palabra del Señor que de aquellas 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Fíjate que las prudentes le dijeron, tenían la convicción de que si se quedaban sin aquel suplido no iban a tener el tiempo para comprarlo. Y fíjate que ellas en todo momento se mantuvieron en esa situación de celo, pero ellas tratando de preservar el aceite que habían logrado obtener, pero ellas sabían que aquellas vírgenes insensatas, a pesar de que hacían la misma función, no habían tomado la previsión adecuada, y por eso en ese momento se perderían la llegada y el regreso de aquel novio. Y la palabra del Señor nos deja claramente entender que hay una grande responsabilidad por parte de aquellas vírgenes prudentes, por parte de aquellas vírgenes que hoy están viendo el tiempo que vivimos. Y es que el tiempo que vivimos es uno de desgaste, es uno donde muchas veces nosotros podemos prestar tal vez algo que a lo mejor alguien nos pida prestado, pero verdaderamente nuestra relación con el Señor no la podemos esconder, no la podemos fingir, porque nosotros sabemos que eso demandará un encuentro con el Señor de manera diaria. Fíjate que en la parábola de las 10 vírgenes, las 10 eran prudentes, las 10 tenían sus lámparas encendidas, solo que de esas 10, 5 habían sido descuidadas y no habían llevado el aceite adicional, no se prepararon para el momento donde a lo mejor iba a haber desgaste y su llama se iba a ir apagando lentamente hasta completamente fundirse. Fíjate que a nosotros también, en medio de un tiempo postrero, en ocasiones se nos olvida que tenemos que tener un suplido de aceite, porque va a llegar el momento donde probablemente esa lámpara dejará de seguir alumbrando, porque estará desgastada, porque se le habrá acabado el combustible, y es necesario que nosotros tomemos la previsión. Las 10 eran vírgenes, las 10 esperaban
con cautela al novio para que regresara, pero de las 10:05 se quedaron muy tiradas en su comodidad, muy convenientes en su tiempo de adoración, porque no habían comprado. Pretendían ir a donde las que estaban para tomar del mismo aceite. Y es que tiene que haber una entrega, tiene que haber una inversión en nuestra vida, y esa inversión demandará que te gastes para el Señor, demandará que entregues tu ego, que entregues tu yo, que entregues tu vida. Fíjate que de eso se trata. Nosotros no podemos vivir esperando que alguien nos dé del aceite, porque ese aceite lo tienes que comprar tú, lo tienes que buscar tú en el secreto, lo tienes que preparar tú. No puedes esperar en medio de un tiempo postrero que alguien te comparta el aceite del Espíritu. Ese aceite lo tienes que buscar diariamente. Cuando te levantas desde la mañana hasta que te acuestas, tienes que buscar ese aceite, porque tu lámpara se apagará. Llegará el momento que se acabará el aceite, y si no tienes la provisión extra, si no tienes ese encuentro con el Señor, probablemente en lo que vas a buscar más, probablemente haya venido el esposo. Y es necesario que tú entiendas que hay una urgencia de nosotros tener las lámparas encendidas, pero no solamente encendidas para salir del paso, no solamente encendidas para hacer lo que otros hacen. Lo que trata esto es que nosotros, al tener la convicción de que viene el novio, nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Se hace necesario que las que están de insensatas se despierten y se vayan a comprar el aceite, porque es urgente que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No esperes que se te apague la lámpara, no esperes que aquellas que la tienen encendida te den lo que han conseguido en el secreto, porque la palabra del Señor nos manda a nosotros tener esa nueva porción del Espíritu. Esa porción que viene únicamente cuando tú separas tiempo para el Señor, cuando tú sabes que en lo humano tú no puedes, que en lo humano tal vez tú no puedas resolver X o Y cosas, pero tú sabes que a través del Espíritu Santo tú vences, y que es necesario que tú lo entiendas. Fíjate que estas vírgenes eran las 10, eran vírgenes, pero a 5 de ellas eran imprudentes y 5 eran sensatas. Fíjate que Dios siempre hace diferencia entre aquellos que le sirven en espíritu y en verdad, y aquellos que probablemente siguen al Señor por otras razones. La palabra del Señor nos deja claramente dicho que es necesario para nosotros ser vigilantes y fieles en el servicio. Fíjate que no se trata únicamente de servir y de hacer cosas, se tratará de nosotros ser vigilantes, de nosotros tomar la previsión correspondiente. Fíjate que las 10 tenían las lámparas, pero las 10 estaban iluminando con sus lámparas, pero sin tomar la previsión de que necesitas la porción de aceite para volver a darle fuerza a esa llama que tiene que verse a distancia. Es necesario que tú saques tiempo para orar a solas, que saques tiempo para buscar al Señor, porque de esa manera compras el aceite, de esa manera estás buscándolo en espíritu y en verdad. De esa manera tú sabes que servirle al Señor te costará, y probablemente no entiendas que la moneda del cielo en este momento es la fe, y nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para nosotros vencer. Fíjate, ser una virgen imprudente en este tiempo es tener la apariencia, es cargar la lámpara en la mano, pero sin tomar en cuenta que la lámpara se te va a apagar, que es necesario nosotros mantener la lámpara, pero también tener el aceite, la provisión para nosotros poder encender la lámpara en el momento que aquella lámpara comience a ceder y apagarse. Fíjate que el enemigo conspira para que nosotros no tengamos identidad, para que no podamos ejercer nuestra labor dentro del Evangelio,
necesario. Todos somos importantes, todos tenemos una función que hacer dentro del cuerpo de Cristo, pero se hace necesario que todo aquel que es llamado como iglesia pueda tener esa conexión. Fíjate, la palabra nos deja ver claramente que en un tiempo lo que a nosotros nos gobernaba tal vez era el alma, las emociones, los sentimientos, pero cuando nosotros estamos básicamente haciendo lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos que es necesario para nosotros tomar esa porción de aceite antes de que nuestras lámparas se apaguen, porque el enemigo lo que quiere es silenciarte, quiere apagarte la lámpara para que no puedas estar en la disposición de esperar al novio. Es que sin la lámpara encendida tú no vas a ser la virgen prudente que está esperando al novio. Es necesario que tú entiendas que hoy este mundo depende de que esa luz se pueda exhibir, que se exhiba, pero con la prudencia de tener la porción de aceite que requiere en el momento de tu debilidad, en el momento del ataque, en ese momento donde ya no tenemos fuerzas. Nosotros necesitamos tener esa porción de aceite. Por eso no se trata de cuánto hacemos para el Señor, se trata de ser nosotros diligentes, de nosotros tener una relación con Él. Se trata de nosotros entender que fuera de Él no hay quien salve. Se trata de nosotros entender que aunque somos vírgenes todas, porque hemos sido llamados a iluminar, porque hemos sido llamados a proclamar un testimonio, también tenemos que tener el suplido de aceite correcto. Fíjate que las vírgenes que eran negligentes esperaron al momento que se apagaran las lámparas para ir a pedirle a aquellas que las tenían sus lámparas encendidas. Pero aquellas vírgenes prudentes le dijeron: no, ir más bien a los que venden, porque si te damos de esto que nosotros hemos logrado guardar, cuando a nosotros se nos apague, no vamos a poder estar en el lugar correcto de la espera del novio. Fíjate que esto trata de que nosotros tenemos que saber quiénes somos en Él, qué nosotros tenemos que hacer. Hay un lugar donde tú vas a encontrar el suplido del aceite. Las vírgenes prudentes sabían dónde habían encontrado su porción de aceite. Por eso le dijeron a las negligentes: ir más bien a los que venden, no sea que a nosotros nos falte cuando llegue el novio. Fue la recomendación mejor, pero lamentablemente en el momento que ellas tal vez trataron de reaccionar, el novio estaba llegando. Y es la parte que el Espíritu Santo nos deja saber, es que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos esa porción de aceite que es tan necesaria en el momento que comienza como que a fallar la llama, en el momento que comienza a debilitarse el fuego, porque quiero decirte que llegará el momento en nuestra vida que somos probados y que nuestro fuego parece ser como si se estuviera acabando, como si se estuviera apagando, y es necesario tener esa porción de más para que podamos tener nuestras lámparas encendidas. Fíjate que no se toma una luz y se pone encima un almud, un saco, sino que se exhibe para que alumbre a todos los que están en casa. Pero fíjate que en una mañana un poco brumosa reconocemos que esa porción de aceite, el momento de buscarla es ahora. El momento de nosotros guardar esa porción de aceite es ahora, porque en el momento que el Señor está de regreso, puede tomarnos fuera de lugar, puede encontrarnos fuera de sitio. Y las vírgenes prudentes le dieron el tip que necesitaban. Le dijeron: mira, más bien ir a los que venden. Pero fíjate que le dijeron del lugar correcto, dónde conseguirlo, dónde adquirir ese aceite. Pero aquellas vírgenes insensatas se habían descuidado bastante, y en el momento que decidieron salir a comprar, llegó el esposo. Es necesario que nosotros entendamos que hay un lugar donde nosotros comprar el aceite, y el momento es ahora. El momento es nosotros clamar al Señor, pedir misericordia. Y por eso en esta mañana nosotros queríamos compartirte esta palabra que ha sido de tanta bendición a nuestra vida, porque es necesario que nosotros entendamos que dentro de nuestra vida vamos a ser acechados
cegados para que nuestra luz no pueda iluminar, pero es necesario que tú entiendas que de Dios es el poder y que las vírgenes que tienen esa lámpara en la mano tienen que prever que hay que buscar el aceite desde ya y no podemos impedir que el novio llegue porque el novio tiene que llegar y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, dice la palabra, y es necesario que no hagamos como las vírgenes insensatas que echaron a perder su oportunidad para tener la otra porción del aceite que les iba a faltar. Es por esa razón que en esta mañana nosotros no te predicamos una religión, te predicamos un encuentro con el Señor, te predicamos arrepentimiento, te predicamos nacer de nuevo, te predicamos el que tú nazcas de nuevo te dará la presencia del Espíritu Santo en ti, reconociendo que todos los días tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro yo, porque probablemente ese mismo ego, ese mismo yo que nos ha traído tantos problemas en el pasado, es de quien nosotros hoy necesitamos que sea el Espíritu quien gobierne. Es por eso que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para que entiendas que el Señor está muy cerca a las puertas, que no sabemos día ni hora, pero sabemos que Él viene por su iglesia y que se hace urgente. Dios te bendiga, Reinaldo, que compremos el aceite, ese aceite que en algún momento de nuestra vida, aunque las 10 lámparas estaban encendidas, simplemente 5 de ellas tenían más porción de aceite para cuando comenzara a fallar la llama, cuando se fuera apagando la llama, ellas habían tomado la previsión, pero aquellas que eran insensatas simplemente se conformaban con iluminar, con estar ahí, pero no tenían el suplido de aceite. Y es por esa razón que queremos sacudir al pueblo para que entienda que ahora es el tiempo de nosotros llenarnos de ese aceite. ¿Y cómo logras llenarte de ese aceite? Cuando confiesas tu pecado, cuando dependes de su palabra, cuando invocas su nombre, cuando sabes que el Espíritu Santo se agrada que tú le adores, que tú le busques. Es por esa razón que en esta mañana no te predicamos religión. La religión no te podrá cambiar. Hay personas que practican una religión, pero eso no es suficiente. Nosotros te hablamos de un nuevo nacimiento en Cristo. Tampoco te hablo de cultura, porque tal vez por cultura a lo mejor tú has sido enseñado dentro de un hogar que te dio sus enseñanzas a pesar de que tal vez pudiste llegar a una edad, pero hoy cuando ves la palabra te das cuenta que la palabra de Dios tiene que ser escudriñada en nuestra vida porque se convierte en nuestro alimento. No podemos vivir simplemente escuchando, necesitamos ir a la palabra, necesitamos reconocer nuestra falta, nuestro pecado. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo y que hoy, en este día, tú puedas permitir que sea el quien te convenza de pecado, justicia y juicio. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido hacer este devocional. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y es necesario que nosotros entendamos que este es el tiempo de buscar esa porción de aceite que nos puede faltar en el momento que menos lo esperamos. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu día para sembrar esta semilla y que esta semilla se produzca en tu corazón en medio de todo lo que vives, te produzca fe. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a compartir este en vivo con nuestros propios contactos para que haya más alcance, para que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te damos las gracias. En esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, permite que sea tu palabra la que traiga convicción, la que traiga paz, la que traiga libertad. Y en esta hora, Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú seas revelado al corazón de alguien, Padre amado, y yo te pido que reciba la salud, que reciba la paz, la libertad que solamente vienen de ti. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú puedas, Señor, descender sobre cada vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico necesita un milagro. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que tú intervengas en cada uno de nosotros y que la paz que sobrepasa todo entendimiento
entendimiento sea revelada en el corazón de cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Dios te bendiga, buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.